Vamos a trabajar ahora y vamos a ver lo que son los viajes de Cristóbal Colón. Este tema también nosotros ya lo conocemos, ¿verdad? Desde cuarto primaria empezamos nosotros a poder observar de forma detallada cómo Cristóbal Colón hizo sus expediciones, cómo fue en un momento determinado que él pudo observar, ¿verdad? Varios sitios de los cuales pues al inicio hubo una confusión, pero de acuerdo a lo que él pudo descubrir, pues nosotros hoy en día, ¿verdad? Encontramos muchos elementos importantes. Tenemos entonces que Cristóbal Colón organizó 4 viajes, o también llamadas expediciones a un nuevo mundo. 3 de estos viajes fueron de carácter exploratorio y uno fue como tal de colonizar. Concretamente en el segundo fue desarrollado, ¿verdad? Esta parte. Dice mucho se ha glorificado de dichos viajes de Cristóbal Colón, cuyo objetivo era de encontrar una ruta a los productos para que fueran comercializados, navegando hacia el este. En ese intento, dice, descubrió accidentalmente para la civilización occidental unas tierras de las cuales no se tenía conocimiento y que esto proporcionaron al reino de Castilla unos territorios de extensión jamás soñadas. De acá entonces es que ellos empiezan ya no a verlo como una expedición, sino como algo de poder colonizar, ¿verdad? Nuevas tierras, de poder establecerlas para poder enriquecerse como tal. Entonces acá nos dice Cristóbal Colón jamás logró un objetivo como tal, sino en este caso, cuando él empieza a hacer sus viajes, él empieza a desarrollar ciertas situaciones de las cuales en realidad no esperaba. Al llegar a Asia a través de la ruta que encontró y buscó para poder comercializar los productos, en las capitulaciones de Santa Fe se acordó con los reyes católicos en los beneficios que éste obtendría. Entonces, al descubrirse lo que fue Asia como tal, ¿verdad? Ya no fue un tipo de viaje para poder comercializar, sino en este caso ya él lo hizo como un bien de negocio, pero ya los reyes católicos de España ya no lo vieron en ese sentido, sino ya lo vieron como poderse obtener o agenciar de más tierras como tal. Y acá es que aparece el primer viaje, el descubrimiento de América. Tras la firma de dichas capitulaciones, se le encargó la organización del primer viaje que partiría del puerto de Onuvese de Los Palos, la frontera. En este caso, dice, reunió no sin problemas 2 carabelas y a una nave, algo más grande que la carabela, y alrededor de los 90 tripulantes, casi todos marineros libres y voluntarios. Es bien curioso establecer estas situaciones porque pues la historia presenta muchas cuestiones de las cuales nosotros a veces desconocemos. Y los escritos reales dice que fueron tripulantes, que fueron, si bien es cierto, marineros, sí, pero marineros malos, que estaban encarcelados y que no eran libres. O sea, es todo lo contrario de lo que cuenta en la situación. ¿Por qué pasa esta parte de la historia? Porque en un momento determinado, pues si morían, ¿verdad? No les iba a importar, o sea, nadie iba a ir con las mejores personas a ir a hacer una expedición que nadie sabía si iban a regresar. Entonces, no todo lo que la historia o los libros desarrollan como tal. Por eso es importante hacer lectura de varios escritos cuando nosotros nos dediquemos, ¿verdad?, a conocer parte de nuestra historia para saber qué realmente es lo que nos habla como tal. Entonces acá la contradicción es que no fueron marineros libres ni voluntarios, sino fueron prácticamente obligados, según todos, ¿verdad? Después de que hicieran la expedición iban a quedar libres y eso así fue porque eran personas que estaban en las cárceles, marineros que habían sido malos, que por esa razón estaban en las cárceles, pero que después quedaron libres y por eso es de que hay mucho, son los asentamientos de, por ejemplo,
los afroamericanos, los afro, perdón, aquí en el territorio. Eh, eh, por ejemplo, de la cultura Xinca, porque son la descendencia de ellos como tal. Entonces dice, no había casi delincuentes entre ellos, es todo lo contrario. Solo el caso de un reo por una pelea, dice, tabernera y tres amigos que intentaron ponerle en una fuga de cárcel. Y fue totalmente distinto a esto, ¿verdad? O sea, sí, todos eran reos y que lo que buscaban era al final, después de supuestamente hacer la expedición junto a Cristóbal Colón, ¿verdad? Perderse en el mismo territorio como tal, que fue lo que en realidad se desarrolló como tal. La intervención del armador, marinero Martín Alonso Pinzón, fue primordial para el éxito de la organización, ya que la mayoría de marineros no creía en Colón y no tenía ninguna gana de acompañarle en un viaje que solamente lo calificaban como algo suicida. Y por eso les decía, en relación a que sí es cierto que fueron, o sea, la lacra de la sociedad que fue enviada a esta expedición, porque, o sea, ellos no podían mandar a ilustres, ¿verdad? ¿Cómo iban a mandarlos a un proyecto suicida? Porque no se sabía si iban a regresar o no. Entonces, desde ese punto es que nosotros vemos realmente la historia. Y aquí nos dice la historia del Nuevo Mundo. Establecieron, ¿verdad?, en la ciudad de España, desde el puerto de Palos como frontera, La Gomera, y empiezan a desarrollar, ¿verdad?, lo que fue hasta lo que fue San Salvador en las islas de Guaraní, las Bahamas. Entonces, esto fue desarrollado, vean, en lo que fue 1500, 1400, perdón, 92, y llegan hasta San Salvador en 1900, en 1492, el 12 de octubre, y salen, ¿verdad?, el 6 de septiembre para hacer esta expedición. Esta es la primera que se establece como tal. Luego dice el naufragio de Nao Santa María, el fuerte de Navidad, siguiendo costeando el norte de la isla española, y el 25 de diciembre la Nao Santa encalló en un banco de arena en donde quedó varada. Después de que ellos empiezan a desarrollar su expedición, ¿verdad? Empieza ya este naufragio que ellos emprenden, pero acá nos dice entonces que hacen una pausa no intencionada, sino una pausa forzada. Ahora se plantea una serie de como un serio problema, casi 100 tripulantes no cabían en las dos pequeñas carabelas para regresar a Castilla. Colón decidió dejar a 40 hombres allí y construyeron una pequeña fortaleza a la que llamaron Fuerte Navidad. Su misión era de explorar la isla española y entablar relaciones amistosas con los nativos, preparando el terreno para cuando volviesen en un segundo viaje y continuar con la colonización de la isla. Entonces, en enero del 2000, perdón, en enero tomaron su rumbo de regreso a casa, llegando Colón a Lisboa tras sufrir varias y peligrosas tempestades en 1493. Acá es donde aparece entonces el primer naufragio que él desarrolla, en la cual nos menciona, ¿verdad?, números un poco inconstantes. Nos menciona al inicio que eran 90, después nos dice que son 100 y que dejó a 40, ¿verdad?, para poder regresar. El segundo viaje, Cristóbal Colón fue llamado por los reyes católicos a explicar en Barcelona los pormenores de la expedición y los éxitos que había cosechado. Colón se presentó ante los mismos con varios indios taínos, unos papagayos, un poco de oro, perlas, artesanías indígenas y otras promesas. Muchas promesas de las muchas riquezas y nuevos descubrimientos. El ardid tuvo su efecto y rápidamente los reyes católicos pusieron la maquinaria legal para legitimizar dichos descubrimientos mediante la petición al Papa Alejandro VI de la emisión de las bulas Caeta segunda y tercera como tal, que concedían a Castilla esos territorios y su evangelización inmediata. Vean cómo aquí se manipuló la situación, ¿verdad? El fin era buscar caminos comerciales
Para los reyes era agenciarse, ¿verdad? De todo lo que fueran nuevos territorios con el disimulo, ¿verdad? De poder evangelizar a a las personas nativas de esos lugares como tal. Y entonces este pequeño mapa nos vuelve a mostrar, ¿verdad? De cómo ellos entonces siguieron expandiendo. Ya sale del puerto de Cádiz en 1493 y llega a lo que es Samana, lo que es en 1493, el 22 de noviembre como tal. Así es que continúa lo que es el segundo viaje. Dice rápidamente se organizó una auténtica flota de colonización compuesta por 17 naves y 1,500 personas de todo tipo de profesiones. Las mentiras de Colón sobre las riquezas supuestamente encontradas y posibilidades de muchas más surtieron su efecto en la avalancha de candidatos se presentaron para inscribirse en la expedición. Al inicio nadie quería participar con él, ¿verdad? Pero ya después de que él dijo, bueno, hay tierras, hay riqueza, hay muchas cuestiones, entonces todo el mundo dijo, esta es mi oportunidad y tengo que participar, ¿verdad? Entonces dice, partieron el 25 de septiembre de 1493 de la ciudad de Cádiz, rumbo a las Islas Canarias, a donde arribaron el 5 de octubre. Veamos cuántos días, ¿verdad? Navegaron, salieron el 25, llegaron el 5, se hicieron aproximadamente 11 días. Esta vez la parada fue muy breve y el 7 de octubre partieron de La Gomera y tras una tranquila y pacífica travesía llegaron el 2 de noviembre a la isla Dominica, en las pequeñas Antillas. De allí navegaron por el resto de las islas, pasaron por el norte de la actual isla de Puerto Rico y el 22 de noviembre llegaron a la península de Samana, en la isla española. Había una prisa por llegar al fuerte de Navidad en la que habían dejado a aquellos 40 hombres, ¿verdad? Eh, Solamente dice no solo el saber de ellos, sino también por conocer sus avances en la exploración de la misma isla como tal. Entonces, volvemos a enmarcar, ¿verdad? El 7 de octubre como fecha que ellos empiezan a seguir desarrollando su viaje como tal. Acá nos muestra entonces, nos habla de un desastre en este fuerte. Dice, llegaron a la altura del fuerte de Navidad el 27 de noviembre, cual fue una sorpresa cuando averiguaron de los mismos. Habían sido destruidos y quemados y todos sus habitantes asesinados. Los nativos caribes los habían atacado y muertos no dejando ninguno vivo. El terror se apoderó de toda de la expedición. Colón había dicho que los indígenas de la isla eran pacíficos y muy dóciles y esto venía a demostrar todo lo contrario. Entonces acá nuevamente, ¿verdad? Volvemos a manifestar aquellas situaciones de la manipulación que se ha dado dentro de la misma historia y acá es una clara evidencia de cómo fue desarrollado cada aspecto de lo que realmente se abordó en ese entonces. Este hecho trastocó radicalmente los planes de Colón, porque contaba con que esos marineros habían encontrado más riquezas y habían hablado o entablado relaciones con los nativos y montando así construido una buena base para poder alojar a los nuevos expedicionarios, ¿verdad? Los que habían llegado nuevamente con ellos en esas 17 naves. Acá surge entonces la fundación de la primera ciudad española en las Indias, que se llamó, ¿verdad? La Isabela. En este caso, dice, partieron rápidamente antes de los nativos pudiesen otra vez atacarlos y siguen con lo que es el emplazamiento de fundar una nueva colonia tras explorar, perdón, y rechazar varios lugares, encontraron una especie de bahía que resultó interesante y decidieron establecer ahí por primera vez nuevamente una colonia española. Le pusieron como nombre la Isabela e inmediatamente se pusieron en manos a la obra para tener otra operativa, lo que era en este caso poder seguir avanzando. Estas cosas, entonces, todo lo que fue desarrollándose durante ese momento
que vivieron, ahí fue en donde empieza a cambiar, ¿verdad? Lo que yo les decía, ya no fue una situación de comercialización y de una supuestamente conquista o colonización, ¿verdad? Sino ya fue directamente invasiones que se desarrollaron desde esa época. La ciudad, oficialmente fundada el 6 de enero de 1494 con una misa oficiada por Fray Bernardo Buil. Colón parte en busca del continente asiático. Una vez establecida más o menos la colonia, Colón dejó a su hermano Diego al frente de la isla española y partió desde la Isabela con 96 hombres y 3 carabelas en dirección al noreste a buscar el continente asiático y las riquezas. Durante algo más de 4 meses navegaron por el sur de la isla de Cuba, descubriendo la isla de Jamaica. Recorrieron el sur de la isla española, haciendo escala en la isla de Sanoa y tocaron tierra en Puerto Rico para finalmente, y debido a una enfermedad del almirante, decidieron retomar el regreso a la isla Isabela. En este caso, entonces acá, ¿verdad? Ya aparece lo que fue el proceso del segundo viaje. Y acá encontramos ya el tercer viaje. Dice Colón regresa a España, en donde volvió a entrevistarse con los reyes católicos, esta vez en Burgos, y fue confirmado en todos sus cargos y beneficios estipulados en las capitulaciones que aparecen en Santa Fe. Pero esta vez los reyes se involucran más en la organización del tercer viaje al Nuevo Mundo, imponiendo una serie de condiciones y requisitos para prestarle su apoyo como tal, ¿verdad?, a Colón. Como fue una serie de profesionales en las expediciones y algunos religiosos, Colón tuvo, en este caso, nos dice, ¿verdad? Acá entonces hay que recurrir a la banca genovesa para financiar parte de lo que fue este tercer viaje. Recordemos que como no dio resultados, no dio efectos, no hubo una riqueza en el segundo, ya el tercero ya no fue tan fácil como fue en el segundo. Entonces acá vuelve él otra vez a partir con una tripulación y acá nos muestra, ¿verdad?, de dónde sale. Dice que sale él de lo que es Sanlúcar de Barrameda, 1498, pasa por Trinidad, y llega otra vez a Santo Domingo como tal. Este fue el trayecto del tercer viaje. Partieron el 30 de mayo de 1498 de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, con 6 naves y 226 tripulantes. Ya las 17 naves que habían salido en el segundo, ¿verdad?, reducen como tal a 6. Como siempre navegaron hasta las Islas Canarias, donde la expedición se dividió en 3 carabelas. Partieron directamente hacia la isla española con víveres, pertrechos para sus colonos y otras 3 para los que viajaban como tal. Continuaron así hasta hacia el sur de las islas del Cabo Verde para desde allí viajar en línea recta cruzada en el océano, bajo la línea de Ecuador, porque según el científico marroquí, en esas zonas donde los rayos del sol caen en perpendicular, hay mucha riqueza natural. Y entonces acá nos muestra, dice, descubrimiento de Sudamérica y las rebeliones de la isla española. Tras esta travesía durísima, con epidemias entre los marineros, tocaron la isla de Trinidad el 31 de julio. Descubrieron la desembocadura del río Orinoco y tocaron por primera vez tierra continental por la zona actual de Venezuela. El 20 de agosto llega a la recién fundada de Santo Domingo, entonces se encontraron con la isla en el estado de rebelión, no solo los nativos, sino también los colonos españoles que habían sido estafados. Recordemos entonces que en el anterior habíamos hablado y establecido que todos iban en busca de riqueza, ¿verdad? Y según ellos iban a ir a encontrar tierras, riqueza, fortuna,
de lo cual nunca sucedió. Y entonces aquí ya viene la primera frustración y también la rebelión que existieron, no solo entre los nativos como tal, sino entre los mismos españoles que viajaban con él. Aquí es donde empieza a destruirse, venirse abajo todo lo que él había soñado. Entonces dice, todos estos hechos habían llegado a Castilla y a los reyes católicos, en donde no tuvieron más remedio que enviar a un juez a investigar qué estaba ocurriendo exactamente en las Indias. Si habíamos dicho entonces, ¿verdad? Que Colón había dicho que todo lo que iban a encontrar era bueno y iba a ser próspero, o sea, entre ellos ya empezaron a surgir problemas y por eso los reyes envían a representantes para ver en realidad qué era lo que estaba pasando. Por último, aparece lo que es el cuarto viaje de Colón. Siempre se manifiestan los tres, ¿verdad? Como algo representativo. El final, acá nos dice, tras los problemas ocurridos entre lo que fue el Colón, los reyes católicos y todos aquellos que habían estado involucrados, dice, por ejemplo, ya no tenían la exclusividad de los viajes al Nuevo Mundo, otros marineros ya podían ser competencia en la búsqueda de este descubrimiento. Es decir, Colón era el único que había sido autorizado y reconocido para hacer esta expedición, pero como no tuvo el éxito esperado, pues se estableció que ya cualquiera podía salir. Colón debería seguir buscando el paso hacia Asia y por ello organizó esta expedición cuyo objetivo sería navegar toda la costa caribeña de Centroamérica, tratando de atravesar este inesperado obstáculo en forma de continente y por fin llega a su fin ansiado, lo que fue India. Pero habrá ocurrido si hubiese encontrado la forma de atravesar el istmo centroamericano. Acá nos genera esa interrogante, ¿verdad? ¿Qué en realidad hubiera pasado o cómo se hubiera dado esta situación? Acá entonces nos muestra y nos sigue el relato. Dice, no podía saber, después de aquí había otro océano que era más o ancho o el doble, ¿verdad? Del que él había atravesado como tal. No sé, él definitivamente desconocía toda esa forma y vean cómo él empieza a desarrollar esta situación. Fue un poco redundante y por eso es de que le surgen todavía aún más problemas. Sale de Guadalupe, sigue avanzando, empieza a caer a Islas Canarias en Honduras, luego llega a lo que es Centroamérica, vuelve a retornar, ¿verdad? Y después, por último, sigue avanzando, pero ya no regresa por Islas Guadalupe, sino regresa por otro camino. El cuarto viaje de Colón, partió de Cádiz el 9 de mayo en 1502. Seguimos avanzando en años hacia las Islas Canarias. El 15 de junio llega a Pequeñas Antillas y a Santo Domingo, donde el gobernador, Fray Nicolás de Obando, ordenó a los reyes católicos, por orden, perdón, de los reyes católicos, prohibió desembarcar al almirante para evitar alborotos y tuvieron que continuar hacia Jamaica y Cuba. Acá es donde entonces ellos hacen, ¿verdad? Lo que les decía, vienen, salen, eh, dan su recorrido o su retorno, pero ya no vuelven a regresar al punto donde estaban, sino son enviados a otro lugar como tal. El descubrimiento de Centroamérica, recorrieron la costa caribeña por las actuales, lo que es Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, llegando al río de Belén, en donde fundaron la primera ciudad española en el continente americano. El mapa nos lo muestra claramente, está Honduras, ¿verdad? El Salvador, y cómo ellos empiezan a desarrollar las orillas de esta ciudad, de estos países, perdón. Entonces nos dice Santa María eh, de Belén, pero dicho en clave, no duró sino unos pocos días por el mal clima de la zona, el calor, la humedad y los insoportables
la insoportable humedad y ataques de los nativos que le costaron la vida a muchos marineros. Ahí perdieron una de las carabelas destruidas por la broma y los daños causados por los temporales. Ya el clima tampoco les fue favorecido en ese momento. Aquí nos dice Alonso de Ojeda, y tuvieron que salir de allí, no sin perder otra carabela. Y si nos damos cuenta, entonces ya fueron dos las que se fueron, se perdieron, tomaron, dice, rumbo al norte hacia Cuba, llegando a Jamaica el 25 de junio de 1503, en donde embarcaron las dos carabelas que les quedaban para no perderlas en el mar. Allí permanecieron durante un año entero hasta que tras varias rebeliones de los españoles que no estaban de acuerdo con Colón y con una pequeña expedición, dos hombres para ir a pedir ayuda en canoa a Santo Domingo, por fin fueron rescatados por las carabelas y pudieron llegar a la isla española y salvarse el pellejo, dice, ¿verdad? Algo coloquial. El quinto y último viaje de Colón, Cristóbal Colón murió en 1506 en Valladolid, España, sin lograr sobrepasar el obstáculo del continente americano y cumplir el sueño que él tenía, ¿verdad?, de llegar a las islas. En esto no se logró el 25 de septiembre de 1513, cuando Vasco Núñez de Balboa atravesó el istmo panameño y descubrió el Mar del Sur, que era como se conocía en aquella época lo que es el Océano Pacífico como tal. Pero aún muerto, Colón no tuvo que sufrir un quinto y último viaje. En sus restos fueron trasladados en los diversos motivos entre varios lugares a ambos lados del océano. El Atlántico salió de Valladolid a Sevilla, de Sevilla hacia Santo Domingo, a La Habana, y La Habana a Sevilla de nuevo, en donde reposan actualmente dichos restos o parte de ellos, porque en Santo Domingo reclaman que los restos que poseen son los verdaderos. Entonces, esta es la historia, ¿verdad?, de lo que fue el descubrimiento parte de América y lo que se desarrolló durante los viajes de Colón, que no fueron del todo como tan bonitos y tan acordes a lo que la historia presenta o comenta como tal. Muy bien, por favor, pueden pasar a su siguiente clase. Está bien, señor, gracias. Feliz día.